Buenas noches amigos, a continuación les presentaremos un video resumen de la primera parte del curso de Ingeniería Antisísmica dictado en la Universidad San Martín de Porres por el ingeniero Jenner Villarreal. Los integrantes del grupo son mis compañeros Romero Talavera Antonio, Vera Torres Walter y quien les habla Ontaneda Manzanares Christopher. Comenzaremos explicándoles un poco acerca de los criterios estructurales y geotécnicos en edificaciones. La estructura es un cascarón o armazón estructural, el cual su tiempo de vida útil mínimo debe ser de 50 años. Esta estructura recibe cargas verticales y cargas laterales. Dentro de las cargas verticales encontramos las cargas muertas y las cargas vivas. Estas cargas verticales debemos de realizarle los controles, los cuales son el de capacidad portante y el control de asentamiento. Dentro de las cargas laterales encontramos las cargas por sismo y las cargas de viento, que debemos de realizarle el control de desplazamiento lateral. Acá podemos observar un cuadro de doble entrada, el cual nos permite apreciar que la resistencia del concreto al transcurrir los años va disminuyendo. Una vez alcanzado el tiempo de vida útil de la edificación, debemos de realizarle un reforzamiento para poder obtener la vida residual. Dentro de las cargas verticales encontramos la carga muerta, el cual es el peso propio es igual al peso específico por el volumen del elemento. Dentro de los elementos encontramos el concreto, el cual tiene un peso específico de 2.400 kg sobre metro cúbico, un coeficiente de Poisson de 0.20 y un módulo de elasticidad de 15.000 por la raíz de F'C. También encontramos como elemento la albañilería, el cual su peso específico es de 1.800, su coeficiente de Poisson de 0.25 y su módulo de elasticidad de 500 por F'M. El F'M varía dependiendo si es industrial o artesanal. La resistencia a la compresión del muro de albañilería industrial es de 65 kg sobre centímetro cuadrado y el artesanal de 45. El ladrillo que empleamos en los proyectos es el industrial. En la carga muerta también tenemos la losa aligerada, que es igual al peso por el área de la losa. Mostramos un cuadro, el cual nos permite observar que es una relación directamente proporcional. Mientras más altura de la losa aligerada, tendremos un mayor peso. Y por último tenemos la carga viva, la cual es la carga temporal, y está más específico en la norma de 0.20. Podemos observar que dependiendo del uso, ya sea centro comercial, sus cargas varían, en este caso sería de 500. Los controles por carga vertical. Tenemos en primer lugar el control de capacidad portante, el cual es la resistencia del terreno. Este es brindado por el estudio de mecánica de suelos. Tenemos que el peso de la edificación más el peso de la cimentación dividido entre el área de la cimentación debe ser menor o igual a la capacidad portante. Dependiendo del perfil tendremos distintos tipos de suelos. Y por último acá mostramos la capacidad portante del tipo de cada suelo. Otro control por carga vertical es el asentamiento tolerable, el cual es consecuencia del proceso constructivo. El peso total de la edificación generará un asentamiento. Esta distancia que observamos es el asentamiento tolerable. El asentamiento tolerable es el peso de la edificación más el peso del cimiento dividido entre el balasto vertical por el área del cimiento. Este debe ser menor o igual al asentamiento tolerable que nos brinda el estudio de mecánica de suelos. Mostramos un cuadro el cual nos permite observar que dependiendo del tipo de suelo tenemos los valores del balasto vertical y el asentamiento tolerable. Otro control por carga vertical es el asentamiento diferencial, que es la diferencia que se produce entre zapatas en relación una con la otra. Esta distancia generada entre las zapatas genera un ángulo llamado desviación angular. Como este ángulo es muy pequeño, tiende a cero, la tangente del ángulo será igual al ángulo. Este ángulo beta es igual al asentamiento 2 menos el asentamiento 1 dividido entre la longitud. Esto debe ser menor o igual al ángulo proporcionado en la E050. Si este ángulo es mayor al ángulo proporcionado en la E050,
tendremos como consecuencia la pérdida de estabilidad de la superestructura, un colapso. Por último, tenemos los controles por carga lateral, que es el desplazamiento lateral, el sismo. El sismo generará una fuerza lateral equivalente, que será distinta en cada piso. Esto, por lo tanto, generará un desplazamiento. El desplazamiento del piso I menos el desplazamiento del piso I menos 1 generará un ángulo. Según la nueva norma E030 del año 2014, si la edificación es regular, el desplazamiento real es igual a 0.75 R por el desplazamiento elástico. Este desplazamiento elástico nos brindan los software de análisis estructural. Por último, el ángulo de deriva es igual al desplazamiento del piso I menos el desplazamiento del piso I menos 1 dividido entre la altura del piso. Esto debe ser menor o igual a la deriva de la E030. Y acá mostramos el cuadro con las derivas máximas dependiendo del elemento estructural de la edificación. A continuación le daré paso a mi compañero Antonio Romero Talavera, el cual les explicará un poco acerca del predimensionamiento de los elementos estructurales. Continuando con la exposición, voy a explicar un poco del predimensionamiento de elementos estructurales. Bueno, las losas aligeradas. Para predimensionar una losa aligerada se utilizará la siguiente fórmula, lo cual es igual a h igual a longitud menor del vano sobre 25, con lo cual obtendremos el espesor de la losa aligerada. Bueno, para entender mejor este predimensionamiento, cito un ejemplo. Bueno, si tenemos un vano con las longitudes de 6 y 8 metros, entonces si aplicamos la fórmula, tomamos la longitud menor, lo cual es, si convertimos a centímetros, sería 600 centímetros entre 25, lo cual nos da 25 centímetros, como podemos observar acá, y lo cual nos dice que es nuestra altura de nuestra losa aligerada. Y también podemos observar acá un cuadro donde tenemos el espesor de losa según la luz que tengamos. Por ejemplo, el ejemplo desarrollado, nuestra luz menor era 6 metros, y lo cual nos sale nuestra losa de espesor de 25 centímetros, para lo cual se utilizará un ladrillo de 20 centímetros. Las losas macizas. Para predimensionar losas macizas se utilizará la fórmula que es el espesor es igual a longitud mayor sobre 40. Si utilizamos el mismo ejemplo de lo que usamos en las losas aligeradas, la longitud mayor sería 8 metros, y el cual convertimos a centímetros sería 800 centímetros, y al dividir entre 40 nos sale 20 centímetros. Otra forma de predimensionar una losa maciza es la altura de la losa maciza es igual a la altura de la aligerada menos 5 centímetros. Como se observó hace un momento, la altura de la losa aligerada nos salió 25 centímetros. Y si le restamos los 5 centímetros, la altura de nuestra losa maciza nos saldrá 20 centímetros. Vigas. Para predimensionar vigas se puede utilizar la fórmula para hallar el peralte, que es la longitud de la luz entre los ejes de la columna sobre 10, o la longitud entre los ejes de la columna sobre 12. Y para obtener la base se puede utilizar las dos fórmulas, que son las siguientes: el peralte dividido entre 2, o la multiplicación de 2 veces el peralte dividido entre 3. También se debe tomar en cuenta que la base mínima de nuestras vigas debe ser de 25 centímetros, pues se está analizando un sistema porticado que es afectado por el sismo, y nuestra norma técnica peruana E060 nos dice que la base mínima para este tipo de estructuras es 25 centímetros, con el objetivo de evitar congestionamiento del concreto y cangrejeras. Columnas.
Para predimensionar columnas se utilizará dos fórmulas, lo cual dependerá de la ubicación donde esté la columna, cual puede ser esquinada, excéntrica o centrada. Para columnas céntricas, el área de la columna es igual al peso de servicios sobre 0,45 por la resistencia a la compresión del concreto. Y para las columnas excéntricas y esquinadas, el área de la columna es igual al peso de servicio sobre 0,35 por la resistencia de compresión al concreto. Y debemos saber también que el peso de servicio es igual al peso que se obtendrá de la norma 030, lo cual clasifica según categorías a las edificaciones. Por ejemplo, puede ser una edificación de centro, una edificación que servirá como un centro comercial, entonces pertenecerá a la categoría B. El área tributaria se hace según observamos en el gráfico, y observamos que las columnas centradas tendrán un mayor área tributaria, y N es la cantidad de pisos de la edificación. Predimensionamiento de placas. La función principal de las placas es absorber la fuerza sísmica, y para ello se utilizará la siguiente fórmula, lo cual nos dice, o mejor dicho, obtendremos la longitud de nuestra placa en los dos sentidos, en X y en Y. Y también se debe considerar que el espesor mínimo de una placa debe ser de 20 centímetros. Por último, el predimensionamiento de cimientos. Para predimensionar cimientos se utiliza el P de servicio de las columnas y el K según el tipo de suelo donde estemos edificando las estructuras, ¿no? Y con lo cual despejando el área de cimiento y la capacidad portante del suelo, lo cual nos da el estudio de suelos, se obtendrá el área del cimiento. A continuación doy el pase a mi compañero Walter Vera para que continúe con la exposición. Buenas noches, mi nombre es Walter Vera y a mí me ha tocado hablar sobre lo que es el análisis sísmico-estático. Como ya hemos visto antes, hemos hablado sobre el predimensionamiento, hemos hablado sobre las características propias de una estructura. Ahora nos abarcaremos al análisis sísmico-estático. Para ese punto, ¿qué podríamos tener en cuenta? Lo que son los criterios de modelación estructural. Acá podemos presenciar, por ejemplo, el diafragma rígido, lo que es el grado de libertad y las restricciones del centro de masa. Como sabemos, un diafragma rígido es aquel comportamiento que tienen las losas durante el periodo de sismo, ¿correcto? Con una placa horizontal. Básicamente en este punto podemos apreciar todos los aspectos referentes a este punto. También tenemos lo que es la excentricidad accidental, que como hemos visto en clase, se calcula de la siguiente manera. Luego de ello, con un claro ejemplo, lo determinamos. Aparte de eso, también vamos a ver lo que es la determinación del centro de masa. Para ello aplicaremos diversas fórmulas, como es el centro de masa inicial, centro de rigidez y centro de masa final. ¿Correcto? Listo. Otro punto es el procedimiento de cálculo, de las cuales vamos a tener generalidades. En las generalidades hay que tener en cuenta que todas las fuerzas van a ir al centroide de lo que es el centro de masa, y se va a caracterizar, como se muestra, por una cortante dinámica mayor o igual a 0,80 de la cortante estática, en un caso de que sea regular, y cortante dinámica mayor o igual a 0,90 cortante estática en caso sea irregular. Para el peso sísmico tenemos el peso de sismo igual al 100% de la carga muerta más un cierto porcentaje de la carga viva, como ya se mencionó ahí en los puntos. Tenemos también un periodo fundamental respectivo y fórmulas correspondientes al trabajo
Y bueno, en ese aspecto ya en clase se hablará más